es una alegría saludarlos y contentos de verlos nuevamente, hermanos. Estamos felices de poder iniciar esta reunión que vamos a tener, que sin duda será para provecho de todos nosotros. Es una alegría poder compartir alguna cosa. Si tienen alguna cosita que decir ahora, sería realmente bueno. Estamos gozosos de poder nuevamente iniciar la reunión y por supuesto esta reunión de Zoom para tratar un tema que es de mucha importancia para todos nosotros. De manera que vamos a compartir todas las cosas mientras algunos todavía se van conectando, ¿no es cierto? Porque así es, Matías. Bueno, podemos iniciar, ¿eh? Sí, yo no me acordé tampoco yo. Así que podemos. No sé si algunos ya están ahí conectados, pero no aparecen simplemente. Bueno, sí. Bueno, le pedimos que sirva, ¿no? Bueno, a ver, vamos a comenzar nuestra reunión después de haberlos saludado. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo te va? ¿Y qué tal, Laura? Y bueno, otros más que están allí. Y sí, Jorge, ya los saludamos. Así que estamos aquí. ¿Recibiste lo que te envié, Jorge, no? Sí, ya lo revisé, Ok. Formidable. gracias. Bueno, entonces vamos a comenzar y no sé si Matías podés hacer vos la oración de inicio, ¿no? Empezar a hacerla nomás. Vamos a orar y Matías nos va a dirigir en la oración. Muy bien, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias porque nos permites reunirnos una vez más. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo para poder comprender, aprender y poner en práctica lo que nos querés enseñar en esta tarde. Ayúdanos, Señor, a poder vivir conforme a lo que tú quieres y encontramos en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, el tema de hoy es un tema, verdad, que es sencillo, pero a su vez tiene su tremendo valor en la vida humana. Dios conduce a los valientes. Pareciera ser, ¿no es cierto?, algo, por un lado, contrario. A veces, muchas veces los seres humanos pensamos que Dios no está cerca nuestro. Hace un ratito atrás estaba leyendo un artículo que apareció, me lo mandaron por internet, y decía cómo realmente estar seguros de que Dios nos conduce. Bueno, Dios conduce a los que son valientes realmente y están dispuestos a hacer su voluntad. Y eso es fundamental, ¿no es cierto?, entender en nuestra vida. Y bueno, quizá vamos a la primera pregunta, así después podemos conversar, ¿no es cierto?, con toda libertad. Matías, ¿cuál es la primera pregunta de esta hermosa lección? Bien, la primera pregunta dice, ¿cuánto nos ama Dios? Una pregunta que pareciera obvia, ¿verdad? ¿Cuánto nos ama Dios? Pero me gusta el texto del apóstol Pablo porque es muy gráfico, por supuesto, con palabras humanas, describe realmente el amor de Dios. Allí en Efesios 3, 17 al 20 dice lo siguiente. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Bueno, este texto nos habla de algo extremadamente grande, ¿verdad? Aquí está diciéndonos algo que es fundamental en nuestra vida cristiana, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados por el amor, como dice allí, en amor, sepáis plenamente, o seáis capaces plenamente de comprender con todos los santos cuál es, y ahí entonces se describe todo lo demás, ¿no es cierto?, cómo realmente Dios nos acompaña y nos dirige, y nos puede dirigir mientras vamos en esta vida con tantas cosas que a veces no entendemos.
¿Hay algún comentario acerca de este texto? El apóstol Pablo está usando términos muy humanos, por eso habla de la longitud, también habla de lo profundo del amor de Dios, habla en forma muy clara, ¿no? Después dice, y que nosotros podamos entender, dice, y el versículo 20 agrega, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cómo podemos resumir este pasaje de la palabra de Dios? ¿Qué les parece? Entre tanto, algunas recomendaciones que tengo que Quizás hacer. también podríamos preguntarle, a ver, a los que están acá, ¿no? Compartiendo con nosotros el tema, con sus palabras, decirnos para ustedes cuánto los ama Dios. ¿No? A ver si alguien se anima. Con sus palabras, a ver, que nos digan cuánto sienten ustedes que Dios los ama, si los ama mucho, poquito. ¿Cómo nos ama Dios? En otras palabras, ¿no? ¿Cómo nos ama Dios? ¿Cuánto nos ama? Ahí prendan sus micrófonos y los escuchamos. Sí, Jorge, prende el micrófono, Jorge, por favor. El amor de Dios es imposible de cuantificarlo. Lo conocemos como un amor inconmensurable. Sin embargo, bueno, nosotros como seres humanos solamente podemos entender en base a lo que hemos experimentado y lo que conocemos aquí en este mundo. ¿Qué pasa? Pero, No se le escucha, Jorge. ¿Cómo? Jorge, no te escuchamos. No sé si es por el que allá o acá tenemos problemas. A ver. ¿Ahora me escuchan? ¿Me escuchan? Hola. Matías, ¿me escuchas? Tengo el micrófono prendido, pero no sé. Yo escucho. Ah, pero ellos no Tampoco, escuchan. está todo bajo Matías, el volumen de todos están hablando y no escucha nadie. Bueno, estaba diciendo que el amor de Dios es inconmensurable. Inconmensurable porque no lo podemos imaginar, no lo podemos cuantificar, no lo podemos medir y nosotros estamos acostumbrados a comparar lo que conocemos en este mundo con aquello que nos dice la palabra de Dios. Sin embargo, por la misma palabra de Dios que nos explica, nos dice de su gran amor, el amor más grande que conocemos es el de Cristo, que ha venido a esta tierra para darnos la solución al pecado. Y esa solución la logró con su propia vida para que nosotros por nuestra fe podamos aceptarla y de hecho hacerla nuestra, ¿no? Así que que nos invita, por ejemplo, a conectarnos con Él a través de su espíritu, por su palabra. Esos son hechos reales que son los que nos acercan a Dios y nos dan un poder de cumplimiento, ¿no?, de la palabra a fin de que podamos hacer la voluntad de Dios. Exactamente, y por eso es que allí el texto habla muy específicamente, ¿no? Dios muchas veces no puede hacer más por nosotros, porque nosotros tampoco estamos en condiciones de recibir lo que Dios quiere darnos. Ahí recalca, ¿no? El versículo 20 acá habla mucho acerca de ello. Por eso deberíamos estar siempre dispuestos a hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial y por supuesto, a pesar de que Él nos ama tanto, nos va a dar lo mejor que puede darnos para que podamos llegar al reino de los cielos. Eso es lo grande, ¿no? Y poder pedirle a nuestro Padre que realmente Él haga su voluntad en nuestra vida a fin de que podamos nosotros ser cimentados en ese amor que una vez unió a toda la familia celestial. Pero Satanás arruinó todas las cosas y fue el que quebrantó el amor de Dios
que en realidad es eso lo que pasó, ¿verdad? Y la familia celestial se dividió en dos. Y nosotros como seres humanos nos plegamos a Satanás. Pero aquí, ¿verdad? Cuando nos convertimos y aceptamos la gracia de Dios, llegamos a ser nuevas criaturas. Y en Cristo Jesús podemos recibir el amor de Dios plenamente. Es eso lo que el apóstol Pablo dice. Y para comprender el amor de Dios. Porque tal vez el apóstol Pablo cuando dice este pasaje, y le habla a los Efesios allí, ¿no? Había pasado, no es que tal vez, sino que había pasado, todos los días pasaba por penurias, hasta que al final lo decapitaron, allí en Roma, ¿verdad? Sin embargo, eso él entendía que era parte del plan de Dios para que pudiese realmente avanzar su vida cristiana y pudiese llegar a la eternidad. Nos parece mentira muchas veces esto, ¿no? ¿Algún otro comentario? ¿Alguno quiere hacerlo, Matías, allí? Sí, mientras piensan ahí, el amor de Dios se lo compara con el amor de una madre, ¿no? Y Dios Sí, dice que, el profeta dice que Dios nos conoce desde antes que naciéramos, ¿no? Entonces eso me deja tranquilo de que el amor de Dios hacia mí es incondicional, ¿no? No importa lo que yo haga, Dios me va a seguir amando igual. Lo que no quiere decir que eso me libera a hacer las cosas como a mí me parezcan, ¿no? Pero Dios me ama tanto que murió en la cruz y yo creo que eso es algo indescriptible, porque el amor fue más allá de un simple... em, me amó tanto que fue más allá de un simple decir, sino que hizo y actuó, ¿no? No solamente me dice que me ama, sino que lo corroboró con los hechos. Y me ama de una manera incondicional como yo nunca voy a saber lo que es, ¿no? Porque al ser humanos no entendemos esa clase de amor que Dios nos tiene. claro. Pero sí podemos saber es que Él nos ama de una manera incondicional y que estuvo dispuesto a sacrificarse por cada uno de nosotros. Toda, sí, sí, toda la divinidad se entregó en realidad, cuando pensamos en esto, en Cristo, estaba toda la divinidad obrando por nuestra salvación. Y Dios quiere que nosotros aceptemos realmente ese amor insondable de nuestro Padre Celestial. Hay varios que están conectados, no se les ve el rostro, ahí ya ha empezado a verse algunos más. Tere, allí te saludamos, ¿cómo estás? Hola. Es una alegría verte y por supuesto seguir adelante con nuestro tema, ¿no? Acerca del amor insondable de nuestro Salvador y Padre también porque Él nos creó, ¿verdad? Y si pasamos a la otra pregunta, es una pregunta muy linda que nos habla acerca de la condición del poder de Dios. Dice Matías, si podés leerla. Dice, ¿podemos estar seguros de su protección? Bueno, en ese amor, ¿cuán seguros podemos estar de su protección? Realmente Dios nos protege, Dios nos guía. O sea, el título de este tema o de la lección entera lleva Dios conduce, dice, a los valientes. Y ya vamos a ver un poquito más acerca de esto. Podemos estar seguros de su protección realmente. Y entonces hay dos textos allí. Vamos a ver en primer lugar, Alicia, el texto de Isaías 41, donde Dios nos habla muy lindo allí, ¿no? No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Bueno, allí dice mucho, ¿verdad? Dice, siempre te ayudaré. Y Dios le está hablando en primer lugar a Israel, en segundo lugar a nosotros. O sea, como pueblo de Dios. No es que de vez en cuando Dios se acuerde del ser humano. Nosotros podemos pensar en uno, y tenemos varios hijos, por ejemplo, pensamos en uno, pensamos en el otro. Dios, en la mente de Dios, todo ser creado está en su mente. Para nosotros eso es incomprensible. Solamente Dios puede hacer eso, ¿no? Por eso Cristo dijo que aún ni siquiera un gorrión cae al suelo sin que nuestro Padre lo sepa. Todo lo sabe y conoce nuestras acciones, conoce todas las cosas. Y el segundo texto, para que podamos comentar todo. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. En esto podemos quizás comentar bastante, ¿no? Porque hay muchos algunos interpretan mal este pasaje y otros simplemente
tienen una cierta incredulidad acerca de este pasaje de la palabra de Dios. Porque si vemos, ahora así dice Jehová, cuando creador tuyo, primero recalca Dios esto, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. ¿Por qué será que Dios usa allí el término en primer lugar, oh Jacob, y después el término, oh Israel? Ya que él habla que él es el creador, y primero se refiere a Jacob y después se refiere a Israel. ¿Qué significa uno y qué significa el otro nombre? Dios tiene un Lo propósito. mismo, ¿Eh? lo mismo. Israel, Jacob fue Israel. Claro, sí, pero tiene un significado distinto. Dios usa los dos términos, porque Jacob, Jacob, bueno, mentiroso. ¿qué pasó con Jacob? Jacob Dios le cambió el nombre a Jacob. No nos Sí, olvidemos nunca de eso. Jacob, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de esa noche que luchó cuando su hermano Esaú venía para terminar con él y toda su familia y todo lo que tenía? Porque él le había robado la primogenitura y desgraciadamente era mentiroso, vamos a usar un término nuestro, ¿no es cierto? Por engaño había sacado la primogenitura de su hermano. Y ahora por eso dice, creador tuyo, oh Jacob. O sea que Dios se acuerda solamente porque somos buenos, o se acuerda cuando también estamos a veces descarriados. ¿Se acuerda siempre o no se acuerda siempre? siempre. Siempre. Absolutamente siempre, ¿no? Y justamente es eso, en esto consiste el amor de Dios, que nos atrae a pesar de que nosotros a veces creemos que nosotros somos los que vamos a Dios. Dios está luchando por nosotros, aun en que estemos allí naufragando en el medio de la desgracia, el Señor está tratando de sacarnos, como le sacó, de sacarnos el nombre de Jacob y nos pasa a ser Israel, que significa que vencedor. Justamente, podemos vencer por el poder de Dios. Podemos vencer porque Él es grande en nosotros. Él es admirable en nosotros. Y entonces ahora continúa la frase, no temas porque yo te redimí. O sea, hay un juego de términos allí, ¿verdad? Aparece la palabra primero Jacob, después aparece Israel, que significa uno engañador, otro vencedor, y el otro, ¿no es cierto?, no temas porque yo te redimí. Está hablando al Jacob natural como somos nosotros. Mío eres tú. Y entonces después continúa con su promesa. O sea que nosotros, a menos que queramos, nos vamos a perder. Y eso es lo que tenemos que entender. Por supuesto, Dios no quiere que nos perdamos. No, el universo entero no puede entender cómo el Señor manifestó semejante amor hacia la raza humana y sin embargo habrá millones que se van a perder porque no quieren la salvación, ¿no? Griselda, ¿querés agregar algo? Sí. Habla, Griselda. Sí, no importa lo pecadora que sea una persona, si se arrepiente, el Señor siempre, siempre estará dispuesto a perdonarlo. Claro, exacto. Él nos ofrece el perdón. Y entonces después continúa, nos ofrece el perdón, por eso yo te redimí, dice. Somos hijos de Dios. Cuando Él habla de esta manera, yo te saqué del pantano. No te olvides nunca que en la cruz del Calvario yo morí por ti, te saqué de toda desgracia de la vida humana, ¿no es cierto? Más, yo quiero decirles algo, porque Dios creó a Adán y a Eva. Adán y Eva los creó a imagen de Dios. Pero después siguió con la creación nuestra, porque cada nacimiento en este mundo es parte del amor de Dios. Y el Señor va registrando nuestro nombre para la vida eterna. Él podría haber suspendido la creación del hombre allí, ¿no es cierto? Y bueno, haber obrado de otra manera, no sé. Una vez el Señor, no sé si fue por enseñanza o por qué, muchas veces yo he pensado en ese pasaje, parecía que Dios estaba cansado de Israel, de las cosas malas que hacían, y le dijo a Moisés, apártate de Israel, porque yo voy a destruir a este pueblo, ¿y qué pasa? Y voy a sacar de ti una nación grande. Y Moisés, en lugar de decir, bueno, hazlo, ¿qué hizo Moisés? Ahí estaba, Moisés estaba creyendo realmente en el poder y en el amor de Dios, porque dice, no, Señor, no, para eso bórrame a mí del libro de la vida. Moisés llegó a amar tanto al pueblo de Dios, por el poder de Dios en su vida, ¿no es cierto?, que por eso hoy no está en la tierra, sino que Dios lo llevó
como una garantía de lo que es nuestra salvación también, ¿no? Y allí, ¿cómo está Dios con nosotros? Cuando pases por las aguas, y yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Después, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Qué comentario quieren hacerme de esto? ¿Cómo puede ser que hay ese texto tan grandioso y hermoso y sin embargo hubo millones de mártires? ¿No se acordó Dios de ellos? Fíjate, Rubén, que en otras palabras acá Dios nos está diciendo, yo te conozco, porque muchas veces decimos no, porque nadie me conoce o nadie sabe mi pasado. Y Dios te está diciendo, mira, yo te creé, yo sé lo que sos, yo sé quién sos y sé lo que podés hacer si te aferrás a mí, ¿no? Si aceptás la salvación. Yo te creé y estoy dispuesto a transformar tu vida y no solo eso, sino a acompañarte en el proceso. Exacto. Porque si no diría, quédate tranquilo, entonces cuando pases por las aguas, yo te voy a sacar de las aguas. Y en vez de decirnos, ¿no? Cuando pases por si pasas por el fuego, en realidad No te tendría que quemarás. decir, bueno, no te voy a hacer pasar por el fuego, pero esa no es la promesa de Dios. Dios está diciendo en otras palabras, ¿no? Yo te conozco, sé quién sos, yo sé los planes que tengo para vos y te amo tanto que estoy dispuesto a que en medio de todo ese proceso acompañarte. No quiere decir que te va a sacar los problemas, sino que te va a acompañar en cada paso que des y en esa formación que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Y claro, porque el plan de salvación es un milagro. Dios sabe que estamos en un conflicto. Dios sabe cómo luchamos contra Satanás y contra nuestra propia naturaleza, que es carnal. Y entonces, por eso se narra en la historia, y hay muchos casos, ¿no es cierto?, que nosotros conocemos, que murieron cantando. Murieron en las llamas cantando, algunos de los mártires, ¿no?, que nosotros cuando leemos la historia, murieron cantando y alabando a Dios. ¿Ustedes creen que esos mártires no sentían dolor? ¿Cómo pudieron tener poder para alabar a Dios en medio de las llamas? El Señor se los dio. Así también Dios va a cuidar a sus hijos en el tiempo de prueba máxima, que será el tiempo de angustia de Jacob, que viene, ¿no es cierto?, que todavía no llegó, y que por supuesto, por eso nunca tenemos que desconfiar del Señor. Nunca, ni aun por las pruebas más grandes que tengamos que pasar, tenemos que dudar de Él, sino que podemos pedir que Él nos va a aliviar las pruebas conforme a su divina voluntad y hasta donde sea para nuestro bien, a fin de que podamos heredar la vida eterna. Todo es dado para que nosotros podamos estar de acuerdo al plan de salvación y a la vida eterna. Qué lindos son estos pasajes. Por lo menos me hablan de... Sí, que alguien, sí, perdón, ¿quién Griselda, querías hablar? Sí. No, que el Señor nunca va a permitir que pasemos algo para lo cual no estamos preparados. Si pasamos algo es porque el Señor está con nosotros y nos va a dar la fuerza para pasarlo. Y los mártires, Dios permitía también, pienso yo al menos lo que he leído, que el Señor permitía que pasaran ese martirio porque por cada mártir que moría eran miles que se convertían por su testimonio. Claro, sí, es verdad. Y por otro lado, es un misterio, ¿no es cierto? Un misterio muy grande, lo que es la salvación, porque Dios capacitó. Jorge quiere hablar y Eduardo quiere hablar, y después Jorge. Sí, Eduardo, te escuchamos. Prende el micrófono. Eduardo, prende el micrófono. Ahí está. Ahora sí. Cierta vez escuché una predicación ahí en la villa mismo, que cuando una persona, sobre todo el tiempo de los mártires, ¿no?, que pasó eso, era llevada a la hoguera, no sentía el fuego de la hoguera, no sentía, o cuando le cortaban un brazo o una pierna, no sentía absolutamente ningún dolor, porque estaba revestido de Cristo, estaba Cristo en su lugar, y se cumplía así fielmente la palabra, ya no sufro yo, sino que sufre Cristo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Sí. Así que no tenemos que tener miedo a que me va a doler, que no me va a doler. Es tan grande el amor de Dios que hasta nos quita el dolor y es Él el que está sufriendo ese dolor. Yo sabe, así lo ¿no es aprendí cierto? yo de un gran teólogo allá en la Villa Libertador. Sí, hay una realidad, Eduardo,
de que todo es real. Cristo sufrió también la pena de la cruz, y cuando estaba colgado en la cruz, los dolores físicos eran reales, pero la agonía mayor de él era acordémonos de eso, ¿no? Era que había sentido la separación de su Padre Celestial. A veces nosotros no nos damos cuenta. Ese era el dolor máximo, y lo que quitó su vida no fueron los clavos, no fue que se desangró ni nada por esto, sino que realmente él murió por la agonía de ahora sentir la separación eterna con nuestro Dios. Lo que le va a pasar al perdido en el día del fin. Eso es lo terrible. Perdido, ¿no es cierto? No puede pasar por esa experiencia, porque realmente no está Cristo con él y será vencido por el príncipe del mal. ¿Hay alguien que quiera agregar alguna otra cosita más mientras meditamos juntos en este grupo, ¿no es cierto? Que es importante que la opinión de todos, entre la opinión de todos podemos agrandar el conocimiento de Dios. Estamos estudiando la palabra de Dios. Es esto realmente lo que tenemos todos los miércoles, ¿no es cierto? ¿Hay algún comentario más que queremos realizar? Estos textos que hemos leído tal vez sean algunos de los pasajes que más contenido tienen, y va contra una doctrina, escuchen bien, va contra una doctrina que se ha desparramado por la humanidad en una forma terrible por supuesto, en el mundo, vamos a usar términos así, el mundo evangélico en gran manera, de que bueno, yo me entrego al Señor para que me vaya bien en todo, en los negocios, no tenga más problema con esto, ni problema con lo otro. ¿Y cuántos van y dan testimonio delante de una televisión? Yo he escuchado programas en los que dice, ya no sufro más porque Cristo está conmigo. ¿Quiere decir eso Dios? ¿Es ese el verdadero cristianismo? No, de ninguna manera. Hay pruebas en el cristianismo. Hay dolor, hay tristeza, por supuesto, hay también desánimo. Y en eso tenemos el caso vamos a usar el máximo quizás, de Elías. Estaba a punto de ser trasladado al cielo. ¿Y cómo estaba Elías? Desanimado. Y había tenido un valor enorme, porque tiene que ver con nuestra lección de hoy, ¿no? Había tenido un valor enorme que le había cortado la cabeza a 400 sacerdotes de Baal, porque Dios lo mandó a hacerlo. Y sin embargo estaba tan desalentado, y primero el Señor hace algo, le da un sueño, ¿verdad? Diríamos, una visión en realidad, ¿no? Y él se manifiesta de diferentes formas, un torrente, el viento, el fuego, etcétera, y por allí un silbo apacible. ¿Y dónde estaba Dios? En el silbo apacible, ¿no? Allí se encontraba el Señor. Entonces, también el Señor se ocupa de darle de comer a Elías. Es notable. Se acuerda que somos humanos. Se acuerda de nuestra flaqueza, nuestra enorme debilidad, de la cual no vamos a llegar nunca a la eternidad. Esto tiene conexión con varios textos que siguen después, ¿no? En este pasaje ya encontramos la conexión a diferentes textos. Jesús mismo orando le dijo al Padre, ¿no? No te ruego que los quites del mundo, sino que los protejas, ¿no? Exacto. Entonces, fíjense que siempre es lo mismo. No es que nos van a quitar los problemas, sino que si nosotros tomamos la valiente decisión de seguirlo, Él promete acompañarnos en el proceso, promete estar con nosotros y no soltarnos la mano nunca. Exacto. Fíjense cuánto amor, ¿no? Que a pesar de todo, Él sigue estando presente para cada uno de nosotros. Y ahí la lección de lectura de Dios conduce a los valientes. ¿Por qué? Porque cuando Cristo nos manda a predicar, es realmente entrar en choque con el mundo. Y agregando lo que decías, Matías, cuando Él manda a los discípulos allí en medio de lobos, ¿no es cierto? Está clarito eso en la Biblia. Cristo sabe, pero Cristo ruega para que ellos no fuesen influenciados por el mundo que tenían que evangelizar, que tenían que darle las nuevas de la salvación. O sea que la grandeza está en que, y ahí Satanás queda derrotado y el universo queda admirado de lo que es realmente el carácter de Dios y lo que es la salvación. ¿Por qué? Porque es totalmente contra ese cristianismo falso del cual mencionábamos recién, ¿verdad? Bueno, está todo bien, acepta a Cristo y se te terminaron los problemas. Es totalmente al revés. O sea, la vida es real, pero Jesús dice a esa vida real que está en esta tierra por causa del pecado, tú lo vas a vencer en mi nombre. Eso es lo que nos está diciendo. Bueno, ¿algún comentario? Yo hablé ya mucho.
Así que si hay un comentario, si no, vamos a la siguiente pregunta, la pregunta 3, que es muy linda. A ver, si quieres leerla, Alicia, la 3. Perdón, Matías, no, lee, Matías, y Alicia va a leer el texto. Dice, ¿se requiere valor y perseverancia para ser cristiano? Bueno, esa es una pregunta central. ¿Se requiere valor y perseverancia para ser cristiano? Bueno, ahí está. Esta pregunta va en contra de todo falso cristianismo. Es categórico, ¿no es cierto? Vamos a leer allí el libro de Josué en el capítulo 1, el versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Saben, Josué estaba por entrar a la tierra prometida cuando Dios le dice esto. Y Israel había vagado 40 años por el desierto ya, ¿no? Y Josué estaba allí ya llegando al borde mismo de la tierra prometida, y él iba a entrar a la tierra prometida. Los textos anteriores, Matías, yo había puesto los textos anteriores ahí, donde dice, no te apartes de mi ley, ni a diestra ni a siniestra, etcétera, sé fiel en todas las cosas, Dios le va recomendando, pero dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios le estaba prometiendo a Josué, la batalla no es tuya, la batalla es mía, y ya la tienes ganada de anticipado. Si yo te mandé que conquistes Jericó, lo vas a hacer. Y Josué no había dudado nunca de eso, ¿no? Sin embargo, el pueblo de Dios había dudado y él tenía que tener un valor enorme en ese momento. ¿Algún otro comentario acerca de esto? Porque, saben, a veces nos falta valor. Y hermanos, yo les digo de todo corazón, y amigos, en realidad, ¿cuántas veces nosotros dejamos de predicar a alguien y decimos, bueno, si este no va a escuchar nunca el mensaje, estoy cansado de mandarle los links porque ya este no... Y aún dice que no. Sin embargo, yo les pregunto, ¿sigue Dios obrando por él? Llegará un momento cuando Dios sabe, porque él conoce, ¿verdad?, que el Espíritu de Dios se va a apartar. Pero nosotros no tenemos nunca que cortar con el ser humano, sino que tenemos que luchar y luchar y luchar, porque Dios es el que determina la salvación de los seres humanos. ¿Comentarios? No, importante recalcar, Rubén, que Dios le promete eso a Josué, pero también le aclara que tiene que respetar y seguir los preceptos que se encuentran en las escrituras, ¿no? Claro. Él habla de la ley. Entonces, muchas veces decimos que Dios no nos acompaña, eso cuando nosotros actuamos mal. Y en realidad son consecuencias de nuestros errores, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos la valentía suficiente de esforzarnos y permitir que la obra de Dios se cumpla en mi vida y avanzar hacia eso, Dios promete acompañarnos. Pero es importante que andemos en los caminos de Dios también para poder abrazar esta promesa. Porque Dios te promete que te va a acompañar, pero también nosotros tenemos que poner nuestra parte, ¿no? Nosotros tenemos que poner la parte de esforzarnos, la parte de que aunque algo me parezca difícil o algo que no sé hacer, Señor, necesito de tu ayuda porque lo que quiero hacer es bendición para los demás. Entonces, de eso se trata el cristianismo, de que muchas veces no voy a saber cómo hacer o qué hacer, pero yo sé y confío que Dios me va a mostrar la manera. Muchas veces voy a tener problemas, voy a pasar por alguna enfermedad, algún dolor, alguna pérdida, pero Dios en ese proceso promete acompañarnos. Y si nosotros hacemos caso a lo que dice su palabra, Él promete estar en ese proceso con cada uno de nosotros y darnos las fuerzas que muchas veces a nosotros nos faltan. Exactamente. ¿Cuántas veces nosotros pensamos, bueno, Dios tiene que guiarme? Pero no es así la cosa, ¿no es cierto? Si nosotros andamos en sus caminos y forzamos nuestra propia naturaleza caída para hacer la voluntad de Dios. Creo que Jorge, ¿habías levantado la mano o no? Sí, yo quería decir acerca de la valentía. La valentía se mueve en varias direcciones. Por ejemplo, la valentía se mueve en el sentido de que yo tengo que escoger a veces entre un camino y otro, pero aquel camino no me conviene, pero este sí me conviene. Sin embargo, tenemos que ir por el camino angosto, por el camino ascendente. Entonces,
Es ser valiente, es afrontar todas las situaciones que se nos presentan en la vida para ir de la mano con Cristo. Y eso es una valentía, aunque es compartida porque nos dirige el Espíritu Santo. Sin embargo, nosotros somos los que escogemos aceptar y pasar las situaciones que tengamos que pasar de sufrimiento, de angustia o padecer tal situación. Exactamente. Y es eso lo que Dios nos habla, y a veces nosotros mismos, al conocer la verdad del privilegio enorme, no somos suficientemente valientes para llevar adelante este mensaje que es un reproche para el pecador, para el mundo es un reproche, porque es contra la voluntad de Dios, el mundo está marchando en contra de Dios, y nosotros vamos contra la corriente, ¿no? Somos totalmente opuestos a las cosas de esta vida o de este mundo. ¿Qué pasaje? Y de paso el caso de Josué, porque el pueblo de Israel nunca fue un pueblo de guerreros, no estaban preparados para la batalla. ¿Qué iban a estar preparados, no? Allí iban como con sus hijos, con sus mujeres, con todas las cosas. ¿Qué iban a estar preparados sobre guerreros enormes que había allí? El que iba a pelear siempre era Dios. Así pasa hoy también. La obra va a terminar cuando el pueblo de Dios entienda esa realidad. Cuando entreguemos el mensaje en las manos de Cristo y nosotros digamos la verdad, cueste lo que costare, no interesa. Eso nosotros no tenemos que medir. Es notable, yo he encontrado varios comentarios, que no voy a mencionar las referencias ahora porque no quiero en este momento, hay doctrinas que no hemos estudiado todavía, pero hay una realidad que nosotros no tendremos más cuando lleguen los momentos más difíciles del pueblo de Dios. Tendremos la tentación de pensar que nosotros mismos trajimos la persecución sobre nuestra vida. Pero no es así, sino que el Señor se va a encargar de los resultados. Aunque tengamos que decir el mensaje más duro que hay a la tierra, y el mensaje de los 3 ángeles es un mensaje duro, ¿no? No es un mensaje halagüeño, de ninguna manera, pero el valor, por eso sé valiente, el valor debe estar, es parte del cristianismo. Si no somos valientes, Dios no puede cumplir su obra en este mundo. Bueno, ¿otro que queremos decir algo? ¿Queremos comentar? Bueno, si no, vamos directamente ya a la cuarta pregunta de... Sí, no, pero son 7, ¿no? Dice así la pregunta, Matías. Dice, ¿qué promesa hizo el Señor antes de ir a los cielos? Bueno, Cristo había estado 3 años y medio con sus discípulos. Por supuesto que sus discípulos lo amaban más y habían llegado a amarlo tanto que no tomaban decisiones casi por sí mismos. Ellos confiaban en el Señor y estaban siempre preguntando por Él, ¿verdad? Para que Él los condujera día tras día. Era un gozo estar al lado de Jesús. En eso los discípulos sintieron el gozo de lo que estar cerca de Jesús. Así va a ser nuestro gozo, ¿no es cierto? Cuando nosotros nos arrepentimos y cuando estemos en el cielo también. Pero y Cristo les hizo una promesa antes de irse al cielo, ¿no es cierto? Vamos a leerla allí en San Juan, capítulo 16. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas, si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Bueno, Cristo termina con un desafío allí, ¿no? Hasta ahora nada habéis pedido, dice, en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Y a qué se está refiriendo Jesús con esto? Con estos pasajes tan lindos. Os nos dejaré huérfanos. ¿No es cierto? Dice allí el pasaje. Os conviene que yo me vaya, porque si no, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. ¿A qué se refiere Jesús allí? Cristo estaba aquí con los discípulos y el Espíritu Santo estaba obrando realmente con los discípulos como obraría después. Es medio complicado lo que dije, ¿yo cierto? Es medio complicado.
ahí, ¿no? Cristo Podríamos decir que estaba la presencia del Espíritu Santo, pero en ese momento no era el rol principal que tenía que cumplir. claro, mientras Cristo estaba con Jesús ellos, estaba realizando el rol principal. El Espíritu Santo estaba acompañando, pero era el tiempo de que Jesús tenía que hacer lo que había venido a hacer para que se cumpliese la Escritura. exactamente. Me gusta una cita que hay por ahí donde dice clarito que Cristo cuando se entregó por nosotros y se encarnó y vino a verdad a nacer como un bebé, como nosotros nacimos, Cristo se limitó a sí mismo tremendamente. Por eso dice que en la eternidad llevará señales de los clavos. Todavía estarán en Cristo y van a estar por la eternidad. Cristo se negó a ciertas cosas por la eternidad, aunque Él es eterno, es todopoderoso, todo lo demás, la tercera persona de la divinidad estaría presente permanentemente con cada hijo de Dios. Y mientras Cristo está intercediendo en los cielos, el Espíritu Santo es el que intercede a cada lado de sus hijos acá en el mundo. Es la omnipresencia de Dios. Pensar que cuántos niegan eso, ¿no? Niegan el asunto del Espíritu Santo y es terrible eso, tremendo. ¿Qué podemos opinar más acerca de ello? ¿Alguno quiere agregar alguna cosita más? ¿Algún comentario, por supuesto? Saben que es un texto que nosotros a veces no hemos llegado a entender y por eso tal vez no entendemos de toda la riqueza de Dios. Que hoy nosotros podemos estar tan cerca de Jesús como cuando estaban los discípulos. Hay muchos que dicen, yo quiero estar al lado de Jesús, ojalá venga hoy, porque yo quiero estar al lado de Jesús. Escúchame, ¿y no podés estar hoy? Yo les pregunto, ¿no podemos estar hoy al lado de Cristo? ¿Sí? Ahí me hace Gabriel la señal. Sí, claro que sí. Esa es la voluntad de Dios. Y sentir la presencia de la compañía de Él como la sintieron los discípulos cuando Él estaba con ellos. Exactamente igual. Y aún más profunda, porque todavía dice, os conviene que yo me vaya. Cristo les dice, no lloren porque yo me voy a ir. No lloren por eso, porque yo voy a enviar el Consolador. Y cuando Él se presenta ante el Padre después del sacrificio expiatorio, ¿verdad? Entonces Él ruega por sus discípulos y por la raza humana y Dios acepta su sacrificio y el Espíritu Santo ahora viene en primer lugar en la dimensión de la lluvia tardía, la primera lluvia en el Pentecostés, ¿no es cierto? Allí la lluvia temprana y entonces los discípulos son capacitados en un momento. Matías, yo te voy a decir algo ahora, porque vos estás terminando ya tu carrera, pero hay una realidad. A veces que creemos que los títulos temporales nos dan la capacidad de que, ya podemos contar con la sabiduría total. ¿Y es esa la sabiduría realmente? Si vamos a pensar bien, ¿no es cierto? Cristo dijo, Él os enseñará qué habéis de decir o qué habéis de proclamar, ¿no? O sea que Él estará, es el Espíritu Santo el que tiene que obrar. Por supuesto que no está negando eso, el estudio de la palabra de Dios, la comunión con Dios de todos los días, la oración ante el Señor, el agradecimiento a Dios. Todas las cosas nos da Él. Fíjate que ¿sí? no solo nos acompaña el Espíritu Santo, sino que Dios envía a alguien que nos acompañe y nos ayude porque dice que nos va a convencer de pecado, de justicia y de juicio, ¿no? Correcto, de conocer nuestra realidad, de cómo estamos viviendo, ¿no? Y nos ayuda a poder mejorar día a día, a poder ser mejores personas, mejores cristianos. ¿Cuánto mejor estaría el mundo si las personas permitieran que el Espíritu Santo obrara en cada uno? Cuanto menos maldad, menos, ¿no? Todo lo que, como hablábamos de que las obras del Espíritu, hablábamos del sábado, ¿no? O sea, cuánto mejor estaría el mundo si nosotros también, así como nos convencemos de hacer lo correcto, lo compartimos a los demás. Y muchas veces nos decepcionamos porque a veces no sabemos los métodos o cómo hacerlo o cómo compartir a Dios con los demás. Bueno, es momento de pedirle al Espíritu Santo que nos ayude y nos capacite para poder compartirlo. Por ejemplo, para compartir los links, para poder compartir los programas que tenemos. El Espíritu Santo está obrando y nos está ayudando y nos va a capacitar a lo que nosotros nos haga falta.
Más, yo me animaría a decir una cosa, Matías. A veces nosotros, porque a mí me pasa, yo hablo de mi experiencia, ¿no? Yo a veces estoy tentado, no le mando nada a este link. Me ha pasado más de una vez ya esto. Y a veces me siento desanimado. Yo voy a decir, voy a narrarles una experiencia hoy, aunque no del todo para que ustedes no se desanimen. Esa es la realidad. Pero entré en una vacilación en cuanto a algo. ¿Y qué voy a hacer frente a esto? No lo puedo resolver, es imposible, está fuera de mi alcance. Y ahí me senté en un sillón de la sala y comencé a pensar, pero ¿y qué puedo hacer yo? Y en ese momento, ¡pim!, sonó mi celular. Y en el celular ya estaba la respuesta. Antes que yo orara al Señor. Entonces, a ver, ¿está Dios con nosotros o no está con nosotros? Cuando Dios ve que nosotros no podemos más y nos dice, no, Rubén, esa no es tu obra, es mi obra. No te desanimes, es mi obra. Y lo que estamos haciendo acá, queridos hermanos que estamos aquí, no es nuestra obra. Yo me acuerdo cuando comenzamos esto, ¿verdad? Y claro, ¿se acuerdan que hacíamos los planes y ahí pasábamos las reuniones y demás? No es nuestra obra, es la obra de ¿quién? La obra del Señor. Estábamos haciendo planes con Matías, porque Matías es el que lleva todos los montones de cosas ahí con las computadoras, los programas y demás, creando, ¿no es cierto, Matías, un programa nuevo que va a ser Dios mediante, por su fortaleza y su sabiduría, va a ser algo maravilloso para todos nosotros. Pero necesitamos el auxilio de Dios. Si Dios no puede, sin Dios no podemos hacer nada. Somos muertos. Estamos muertos, tenemos inteligencia y todo, pero no podemos hacer nada. La separación entre Dios y el hombre fue tan grande que el hombre es un ser inteligente, pero por naturaleza totalmente perdido. O sea, no podemos razonar bien. Solamente guiados por el Espíritu podemos razonar bien. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que agregar? ¿Alguno quiere contar una experiencia si quiere? Puede hacer lo que desee, tenemos tiempo todavía, ¿no es cierto? Sí, no hay problema, sí, estas son más o menos parecidas. ¿Hay alguno que quiere contestar algo más? Si no, sí, no, pensé que era Gabriel. No, cualquier pregunta, levanten la mano, así nosotros los vemos. A veces puedo pasar, y disculpen, eso por ahí paso sin verlos, ¿no? Cuando levantan la mano. Bien, vamos a ir a la quinta pregunta. ¿Qué dice la quinta pregunta? Dice, ¿triunfaremos ante el pecado si somos guiados por el Espíritu Santo? Es tremenda pregunta, ¿no? ¿Triunfaremos junto al pecado si somos guiados por el Espíritu Santo? Bueno, recién decíamos que el Espíritu Santo nos convence de justicia, de pecado y ¿qué? Y de juicio. O sea que no podemos convencerlo de lo que es pecado. No podemos entender lo que va a ser el juicio final, ni nada, ¿no es cierto? No entendemos la ley de Dios, no entendemos nada sin el Espíritu. Pero cuando el Espíritu Santo empieza a abrir nuestros sentidos otra vez, ahí comenzamos. San Pablo dice, pero yo creía que estaba vivo en un tiempo, ¿no? Pero cuando... Él se refiere al Espíritu de Dios. Cuando conoció realmente quién era Cristo y quién era el Espíritu de Dios, dice, yo morí, más realmente volví, ahí comenzó a nacer realmente él, ¿no? A entrar en un polo opuesto, 180 grados, y llegó a ser de perseguidor a discípulo de Cristo. Pero vamos al texto bíblico. Vamos a leer Gálatas 5, porque ahí es muy práctico el apóstol Pablo y nos habla realmente de la naturaleza caída y de la naturaleza espiritual. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bueno, Más, sí, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
Eso está bueno, ¿no es cierto? Porque muchos usan la primera parte del texto nomás. Me acuerdo cuando una señora, y eso me ocurrió en una gran ciclo de conferencias, ¿verdad? Que tuve en un lugar, y decía, ¿y saben qué? Dice, yo tengo el Espíritu Santo. ¿Por qué ustedes dicen que esto, que lo otro, que la ley tiene valor, que esto? Y si el texto dice, ya cuando recibiste el Espíritu Santo, ya no estás más bajo la ley. Y se quedaba ahí, pero no leía el resto. El apóstol Pablo dice a continuación, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Y qué son las obras de la carne? Es toda enemistad contra la ley de Dios. Es rebelión contra la ley de Dios. Pero luego agrega, más cuando está el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y saben lo que ella hacía. Yo creo que una vez les conté. Ella ponía, en esa ocasión, y yo iba con otro compañero mío, en ese momento estábamos allí juntos, puso un sartén, le puso cierta cantidad de aceite, y cuando el aceite estaba hirviendo, dice, a ver, si ustedes tienen el Espíritu Santo, ¿se animan realmente a poner la mano adentro? Y ella colocó la mano adentro y no me quema. Y estaba el aceite hirviente, allí se veía el humo y nada, y no se quemaba. ¿Estaba el Espíritu Santo con ella? Una pregunta que les hago. Y eso es real, es una cosa una vivencia. ¿Estaba el Espíritu de Dios así? No, no estaba, ¿no es cierto? No estaba. Puede ser debido a dos fenómenos, Rubén. Puede ser de origen divino o también de origen satánico, dependiendo a quién convenga la cosa. Sí. Sí, en ese caso a Jorge le convenía a Satanás para negar la ley de Dios, ¿no es cierto? Así es. O sea, ella decía, yo estoy con el Espíritu porque yo puedo hacer todas estas cosas y a mí no me pasa nada. Y eso no es de Dios, eso proviene del enemigo de Dios. Nunca debemos dudar acerca de esto. Aquí podríamos hablar. Sí, sí, Griselda. Te escuchamos, Griselda. Eso es presunción, porque Cristo mismo, cuando Satanás lo tentó a que se tirara abajo, que dice, manda a sus ángeles que te sostengan y todo eso que sigue, y Jesús que le contestó, que eso, digamos, es atentar contra Dios. O sea, no es el Espíritu Santo, eso es presunción, y es obvio que está Satanás detrás, porque Dios nos protege cuando algo escapa de nosotros. Por ejemplo, si como Juan el Bautista, no, el apóstol San Juan, que dicen que fue puesto en un caldero de aceite hirviendo y no se quemó. Esa era la protección de Dios realmente. Pero él no fue, él no se quiso meter ahí, lo metieron ahí. Y esta mujer lo está haciendo adrede presunción. Claro, Jesús le dijo a Satanás, escrito está también en esa ocasión, ¿no es cierto? No tentarás al Señor tu Dios. O sea, si estamos tentando a Dios, está contra el escrito está de la palabra de Dios. Siempre nuestra guía debe ser la palabra de Dios, el escrito está. No hay nada que hacerle. O sea, el Espíritu Santo no omite la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu fue el que dio la voluntad divina a través de sus santos profetas. Está clarito eso, ¿verdad? Así que ese es nuestro asidero acá en la tierra. Es la palabra infinita de Dios. Cuán admirable es el Señor, ¿verdad? En la siguiente pregunta encontramos algo muy lindo. ¿Qué dice la siguiente pregunta? Dice, ¿Dios se acuerda de nuestras necesidades materiales? Bueno, allí es una pregunta interesantísima, ¿verdad? El Señor se acuerda realmente, porque a veces cuando tenemos que entregar nuestra vida a Cristo, el diablo dice, no nos tienta, ¿no? Bueno, pero ¿qué vas a hacer con tu trabajo? ¿Y qué vas a hacer con las obligaciones? El mundo te va a tener como loco. Tus padres se oponen, tu familia se opone, ¿no ves? Estás loco. ¿Qué dice el Señor? A ver, allí en San Mateo 6, 25 y 26. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Bueno, allí Cristo es categórico. No os afanéis por vuestra vida, dice.
A ver, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Y ahora hace una pregunta Jesús. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad, y entonces ahora nos pone la comparación, mirad las aves de los cielos. Ellas no siembran, no ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre las alimenta, dice. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Cristo en forma humana está explicándonos allí, ¿verdad? La forma que nos va a dar lo que necesitamos para vivir. Él no va a Sí, fallar. también podríamos caer en el error, hoy hablabas de estas corrientes Sí, bíblicas, teológicas, podríamos decir que hablaban de que cuando equivocadas. uno, claro, equivocadas, ¿no? De que cuando uno conoce a Dios o empieza a ir a alguna iglesia o a algún lugar, uno empieza a prosperar, ¿no? Y empieza a tener mucha plata. Pero también podemos caer en el error de uno creer de que porque conoce a Dios tiene que ser pobre, ¿no? Que tiene que ser pobre, vender, no hacer plata. No es ese tampoco el fin del sentido, evangelio, ¿no? ¿no? Ni el sentido. Dios nos bendice y Dios quiere que nosotros vivamos bien. No es el fin del evangelio hacernos pobres ni hacernos ricos, sino vivir con lo que cada uno necesita y con lo que Dios nos ofrece y con lo que tenemos. Y así todo, con lo que tenemos que ser verdaderos administradores, porque no somos dueños, somos administradores de las bendiciones que Dios nos da. Correcto, exactamente. Yo me acuerdo siempre de una persona que cuando, bueno, vino y donó el primer ascensor que tiene el sanatorio acá, ¿no es cierto?, donde estamos nosotros, tremendo sanatorio, y no tenía ascensor. Y vino, y un día dice, a ver, vengan, reunió 2, 3 administradores, ¿qué necesitan más? Y bueno, dijeron, nosotros no tenemos un ascensor, y era una persona que tenía mucho dinero, era muy cristiana, muy fiel, y dijo, bueno, yo voy a mandar la gente para que en pocos días más coloque el ascensor. Coloque el ascensor, ¿no es cierto? Y estén bien. Y bueno, pues se quedaron admirados, ¿cómo este hombre va a hacer semejante cosa? Y después él, a la salida habló con alguien y le dijo, cuando yo me siento tentado a gastar lo que no debo en algo que es mío, dice que es mío, pues, yo todos los días gano mucho dinero, pero cuando veo tentado a gastarlo en algo que no debo, ¿qué voy? Rápidamente lo entrego a la causa de Dios, porque Él es el dueño. Y por eso ese hombre, ¿no es cierto?, vivió de esa manera, y Dios lo bendijo en gran manera, y la obra prosperó en manos de él. Bendito, ¿verdad?, el hombre que piensa de esta forma. Y Dios nos invita a pensar de esta forma a todos nosotros, porque lo que tenemos lo debemos a Dios. Y Dios puede bendecirnos conforme a su inmensa sabiduría. El siguiente pasaje, perdón, si lees Alicia rapidito. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Impresionante este pasaje. Resume todo ahí en la última parte. Buscad primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. Las otras cosas buscan los gentiles, dice. Eso está diciendo que, no está diciendo que no tenemos que preocuparnos, por supuesto, ya Matías lo aclaró muy bien hoy, ¿no? Tenemos que preocuparnos por las cosas, hacer lo mejor que podemos, pero no debemos llevar a esa preocupación a un punto en la cual, porque entonces estamos desconfiando de Dios, porque dice el Señor, yo te voy a dar lo que necesites, porque primero está el reino eterno, el que yo gané por ti, para que vivas para siempre. ¿Algún comentario acerca de esto? Griselda y Eduardo, los dos. A ver, Griselda primero, Eduardo después. Me prende el micrófono, Griselda. Ya se refirió a esto, que no quiere decir que yo no haga mi parte, porque también podemos pensar, el Señor suple mis cosas y me quedo tranquilo y no hago mi parte. No, el Señor quiere que trabajemos, que hagamos nuestro esfuerzo
y Él suplirá lo que nosotros no podemos. Eso es no afanarnos, no desesperarnos. Bueno, hasta acá puedo yo, lo demás queda en manos del Señor. Primero está el Señor, ¿no es cierto, Griselda? Primero está el Ujú. Señor, Sí, 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 primero primero está el Señor. su reino eterno, y las demás cosas vienen Primero segundas. buscamos a Dios y Exacto, hacemos, digamos, nuestra parte en el sentido del trabajo para tener las cosas, a eso me refiero. correcto, exactamente. Busco a Dios, hago mi parte en el trabajo que debo de hacer, no es que me den todas las cosas o andar pidiendo por acá, por allá, sino es hacer mi parte y lo que yo no puedo, el Señor suplirá, pero siempre buscando a Dios primero. Exacto, Por eso gracias. también siempre Dios nos invita, y está en la Biblia y lo leímos recién, a ser esforzados. Sí, fuerte ¿No? se dice valiente. Claro. Esfuérzate, dice, o sea, esforzate, te tenés que esforzar. Dios necesita que hagamos nuestra parte para Él poder hacer la suya. La última pregunta, porque se nos fue un poquito la hora, dice así, la séptima, ¿verdad? ¿Quiénes serán enviados para proteger a los que caminan sus pasos rumbo a la eternidad? Bueno, es notable que acá hay una parte total, cada uno podría dar una experiencia de cerca de esto. Hay dos pasajes. El primero leamos allí en Salmos 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Bueno, a los santos ángeles no se les permitió, ¿verdad?, morir, porque se ofrecieron cuando entró el pecado, muchos de ellos se ofrecieron para morir por nuestras transgresiones. Y Jesús les dijo, no, ustedes no pueden de ninguna manera redimir al hombre, pero se les permitió hacer algo. Lo dice el siguiente texto, el 14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Bueno, entonces, ¿cuál es la tarea? O sea, mejor dicho, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Muchas historias podríamos contar aquí de cómo los ángeles de Dios estuvieron a nuestro lado. A veces ni sabemos, la mayoría de las veces, mejor dicho, no a veces. Nunca, ¿no es cierto? Casi nunca. Pero dice aquí, no todos, ¿acaso no son espíritus ministradores enviados para los que serán herederos de la salvación? Qué tremendo pensar que los santos ángeles están al lado nuestro, están acá donde estamos nosotros, están al lado de ustedes también, que están estudiando la palabra de Dios, estamos juntos, ¿verdad? Y están guiándonos. Y en la eternidad, al primero que vamos a conocer es al ángel que nos acompañó en esta vida. Es impresionante, Él nos esperará, ¿verdad?, en la resurrección, el gran día de la resurrección. Qué grande es poder pensar en esa realidad. Fíjate, Rubén, que con esto que leemos para ir cerrando, ¿no? El cielo y sus seres se ponen a disposición de un corazón humilde que se entrega a Dios. Exacto. ¿No? El cielo se pone a disposición del alma que ruega por sentirse salvado. El cielo se pone a disposición de cada uno de nosotros cuando humildemente nos acercamos a Dios. Entonces eso me da mucha esperanza, me da mucha alegría y mucha felicidad de saber de que en primer lugar no estoy solo y que ahora sabiendo que el camino es difícil, que no es fácil, no quiere decir que por seguir a Cristo viene todo fácil, Dios pone a mi disposición hasta a los ángeles, ¿no? Entonces eso me reconforta y me alegra y me da la esperanza de poder seguir adelante y no tirar la toalla en esta lucha que venimos realizando, ¿no? Y no solo quedármelo para mí, sino también poder compartir esto con los demás. Exactamente. Así es de grandioso, ¿no? Todo el cielo está en movimiento. Me gustó esa frase que lo recalcaste, Matías. Todo el cielo está en movimiento. Y los santos ángeles que ellos recorren el universo, es esa la alegría de ellos, poder ser enviados por Dios. Ellos son enviados a cada ser humano que echa su suerte con Jesús. Y nosotros podríamos contar historias. Nosotros tenemos con Alicia varias historias donde hemos visto la presencia del ángel de Dios. Después nos dimos cuenta, realmente, cuando nos tocó pasar por momentos muy difíciles, no porque lo buscamos, por supuesto, sino simplemente que nos tomaron, ¿no? Y a veces también por nuestra ignorancia, porque es así, es la verdad, ¿no? Cometemos errores, pero Dios nos protege. Hermanos, es una alegría haber llegado a este punto con ustedes. Y tener una seguridad plena frente al bautismo, frente al entregar nuestra vida a Jesús y rendirnos a Cristo. Jamás el Satanás nos tiente a dudar de la protección divina. Él estará a nuestro lado, Él nos guía. Y al hacer la obra de Dios, recordemos que
Así como los ángeles se entregaron, ¿no es cierto? Ya que hablamos de los ángeles, y Cristo se entregó. En realidad el reino de los cielos es una entrega, todo. Así pronto ya no habrá más muerte ni dolor, porque estaremos en una patria nueva, en donde ese espíritu es el que reina en los cielos. Un espíritu de humildad plena, de entrega plena, y el conocimiento proviene de nuestro Dios, que es eterno. Vamos a orar, vamos a pedir que Dios nos dirija, que Dios nos acompañe, y que en esa entrega podamos andar en los caminos del Señor. Yo no sé, Gabriel, quisiera pedirte que tú nos despidas en oración. ¿Podés despedirnos en oración? Activa tu micrófono para que todos podamos escuchar tu voz. Ahí está Gabriel. Ahí está, ahí me escuchan. Sí, perfecto. Orar por nomás. Bueno, querido y amoroso Padre que estás en los cielos, agradecidos estamos porque en esta tarde hemos podido reunirnos por este medio, un grupo de tus hijos, para recordar las promesas que tú has dejado por medio de tu Hijo amado Jesús y también en tu palabra. Ella nos recuerda el amparo y la seguridad de que nada nos faltará y que tu protección estará a nuestro lado en todo momento cuando somos fieles a ti y nos volcamos a tu obra. Gracias te damos por todas tus bendiciones y cuidados a nuestras familias y a todos nuestros seres queridos. Y te pedimos por aquellos que sufren algún dolor, alguna necesidad. Tú conoces sus corazones y pedimos que estés con ellos. Te lo agradecemos todo infinitamente en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Que descansen bien, que tengan un descanso maravilloso, cada uno acompañado por el Señor. Y que podamos realmente gozar de las bendiciones de Dios. Gracias por habernos reunido juntos hoy y por haber orado juntos y estudiado la palabra de Dios. Que Dios los acompañe y que Dios los dirija en todo momento. Chao.